Vamos a hablar sobre la renta de garantías de ingresos, un sistema de protección social pionero que tenemos aquí al padre, a Manolo Vigo. Y bueno, ya sabéis que ha habido a lo largo de estos años pues mucha polémica en torno al RGI, desde la criminalización hasta supuestos fraudes, hasta un intento de desmantelamiento. Eso del padre... La RGI tiene muchos padres y muchas madres, que por aquí he visto a Conchi Gabancho, que también tuvo algo que decir sobre ese tema. Y bueno, nosotros no inventamos nada, ya existía desde el año 90 una renta mínima de inserción, un ingreso mínimo, el IBI famoso. En los años 98 se promulga también la ley contra la exclusión social, que desarrolla esta ley, y nosotros en el año 2008 pues sacamos adelante la REGI, que desarrolla, que completa y lleva, digamos, el sistema a su máxima expresión. Y digo esto con conciencia, o sea, no para vanagloriarnos, sino para hacer hincapié de inmediato a que desde el año 2011 ya comenzó a recibir puyazos la norma, la ley, y a partir de ahí la decadencia precisamente de la norma. Entonces, con el Partido Socialista y el Partido Popular, que le pegaron un hachazo importante tanto al tema del acceso como al tema de las cuantías, etcétera. Muy sorprendente, ¿no? Porque aquí está Conchi. ¿Cuántas interpelaciones recibíamos nosotros de Gemma Zabaleta exigiendo renta básica a los 18 años, exigiendo renta básica al 100% del salario mínimo interprofesional, exigiendo renta básica, en fin, máximos, siempre sacando el tema de quicio, ¿no? Cuando llegan ellos al poder, lo que hacen no es reducir la edad, sino reducir la renta básica. Un 7% importante, sobre todo pues para los perceptores y para los jubilados y jubiladas, que en estos momentos percibían el complemento de pensiones, ¿no? Entonces, claro, de ser paladina de los máximos a iniciar el proceso de aniquilación del sistema, porque ya viene después, en fin, otras correcciones, como puede ser pues la de vincular, actualmente es muy actual, la de vincular la renta de garantía de ingresos al IPC en vez de al SMI, porque claro, ha subido un 8% y eso iba a ser demasiado, subir 50 euros a los perceptores, igual, en fin, se iban a pasar de rosca. La renta básica, para sacarla adelante, para sacar la REGI adelante, tuvimos que luchar y trabajar contra una oposición importante dentro de la coalición del PNV. Para sacar adelante el complemento de pensiones, por ejemplo, tuvimos que luchar arduamente contra la Hacienda vasca, ¿no? Que era la que proponía y la que ponía sus límites. Pero bueno, eso es otra historia. Yo simplemente digo que lo que desde un primer momento, por eso digo que había muchos padres y muchas madres, desde el año 90, lo que sí se pone en marcha es un sistema de protección muy importante para la ciudadanía vasca. Un sistema y un modelo de protección de doble derecho. El derecho que tiene todo ciudadano vasco a una renta suficiente para resolver los problemas vitales y básicos, y el derecho pues a la inclusión, a la activación, al trabajo sociolaboral.
este esquema, este modelo, está presente desde el año 90. En el 98, es cuando ya se define la exclusión social como un tema integral, pero sin poner los mecanismos suficientes como para proteger precisamente esa complejidad que tiene la pobreza y la exclusión social. Y fuimos nosotros cuando, siguiendo precisamente la definición de exclusión social, que es la falta, la carencia, la dificultad del ciudadano a acceder a derechos básicos de ciudadanía, ponemos en marcha derechos fundamentales y derechos subjetivos de ciudadanía, como es el complemento de pensiones, como es la renta básica, como es para personas no perceptoras de ningún tipo de ayudas, el complemento del empleo, que en aquel momento no se veía y hoy día se ha visto que ha sido un acierto importante, puesto que después de la reforma de la ley laboral de Rajoy, el 13% de los empleados, de los asalariados, resulta que son pobres, y pobres de solemnidad, y tienen que complementar con la renta básica, que tiene más entidad, es superior precisamente a determinados salarios de pobreza y de miseria que están puestos en marcha, ¿no? Entonces se puso en marcha un complemento para las familias monoparentales con hijos, como derecho subjetivo. Entonces, ¿pero por qué familias monoparentales? ¿Por qué los mayores? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Nosotros nos fijamos en los estudios de pobreza que hace el gobierno vasco cada 4 años. Y ahí aparecen perfectamente los perfiles de pobreza que tiene nuestro país. Y uno de los perfiles nos decía que el sector de la tercera edad era un sector de pobreza, sobre todo los viudos o las viudas, que reciben un porcentaje de la base imponible del marido, etcétera, un 41-42%, ¿no? Entonces, estaba en la miseria. Las rentas, las pensiones mínimas que rondan por los 500, 600 euros, etcétera. Y después el tema de la inmigración, que era un gravísimo problema, que era otro de los grandes sectores. Pues atacamos, ya conocíamos el perfil de la necesidad, pues atacamos con políticas sociales a estos sectores, y lo atacamos con proyectos, con programas, etcétera, etcétera, y con subvenciones, por supuesto. Subvenciones vinculadas al salario mínimo interprofesional. ¿Pero por qué esa vinculación? Porque hay muchos teóricos que no lo ven. ¿Por qué esa vinculación al salario mínimo? Pues simplemente porque hay cierta sensibilidad social y sindical para que el salario mínimo esté por encima, según las recomendaciones de la OIT, por encima de la situación de pobreza, del umbral de pobreza. El umbral de pobreza se sitúa en el 60% de la renta mediana del país, lo cual significa que estarían por los 1.200 euros. Entonces, enganchados precisamente al SMI, podíamos tener la posibilidad de ir creciendo en cantidad y en calidad. Considerábamos que el 88% del salario mínimo era una buena proporción, pues para que fuésemos acercándonos a ese umbral de pobreza, y por otra parte no desincentivar el empleo, que era uno de los riesgos que tenía las ayudas, ¿no? E incluso incentivábamos el empleo. O sea, el que tenía empleo no dejaba de percibir la renta. No. Tú tienes un empleo, pero un empleo precario, nosotros se complementamos hasta el 130%, etcétera, de la renta básica. O sea que estaba todo como muy bien hilado, muy bien entramado. El impacto que ha tenido este sistema en la población ha sido un impacto muy positivo,
muy positivo en cuanto, digamos, a la derivación de rentas, en cuanto a la transferencia de rentas. ¿Por qué? Porque es la única renta, según estudios comparativos, hay estudios comparativos muy interesantes, uno promovido por la Caixa y hecho por la Universidad de Barcelona, que nos dice que la renta de garantía de ingresos es la única renta del Estado español que es capaz de superar el umbral de pobreza severa y el umbral incluso de pobreza. La renta media nuestra es de la renta básica o de la renta de garantías es de 720 y tantos euros, mientras que en el Estado español pues no llega a los 400 euros. Por otra parte, la consideración de la renta de garantías como derecho subjetivo, esto obliga también a la Administración vasca a proveer un presupuesto suficiente para proteger, ¿no? Actualmente tal es la demanda, ha sido la demanda, y es tal la calidad del sistema que, bueno, el País Vasco, que es el 5% de la población del Estado español, pues se gasta el 40% de lo que se gasta el Estado en rentas básicas. Lo cual significa que 1.000 millones se gasta el Estado, nosotros nos gastamos 400 y pico millones, cuando tenemos el 5% de la población. ¿Qué significa? Que existen rentas básicas por ahí, pero no tienen ese carácter de derecho subjetivo. Estos análisis comparativos consideran que es la renta más universal, o sea, que llega a más gente. Nosotros se llega al 70 y tantos por ciento, al 72, 73% de las situaciones de necesidad, mientras que el resto pues no llegan ni al 30% de las situaciones de necesidad. Es la que tiene más permanencia en el tiempo, o sea, que la renta básica es un derecho subjetivo mientras dura la situación de necesidad. Por lo tanto, tiene el tiempo pues que dura la situación de necesidad, mientras que otras rentas básicas pues tienen una duración de 6 meses, 1 año, 2 años y pico, etcétera, etcétera. Y es la más accesible en el sentido en que se ponen pocas dificultades. La única dificultad que se pone es que tenga una situación de necesidad y que estuviese empadronado durante 1 año. Eso en el año de su aprobación, ¿no? Bueno, en 2008. Posteriormente esto se ha modificado en el Parlamento y ya lo hemos comentado, ¿verdad? Que, bueno, se exigen 3 años, etcétera. Por lo tanto, es la única renta, digamos, con un cierto nivel de calidad homologable con las mejores rentas de la Unión Europea, de los países más avanzados como Finlandia, como Noruega, como Alemania, etcétera, etcétera. Hemos dicho que es un modelo de doble derecho, es el derecho a una renta suficiente. Claro, si la renta suficiente es el 60%, cuando tú cubres las necesidades básicas de la renta mediana, estamos muy lejos todavía. Pero si tú, en vez de apoyar incrementos, lo que estás haciendo es suprimir incrementos, poner como referencia no el salario mínimo interprofesional, sino el IPC, porque ahora nos conviene, entonces no estás posibilitando ese acercamiento de la renta básica al umbral de la pobreza. Y estás incumpliendo una de las reglas, uno de los fundamentos del modelo que nos hemos dotado. El otro pie o la otra base del sistema, hemos dicho que es la activación para el empleo. Esto es lo que está fallando en el sistema. Es lo que está fallando. Esta es la debilidad del sistema. Que se vincule la renta de garantía de ingresos al ANVIDE, al empleo, era bueno, porque de inmediato conectaba con los programas de activación para el empleo.
de inmediato se ponían en marcha, se deberían de haber puesto en marcha itinerarios de inserción, de preparación, de formación, atención personalizada, etcétera, etcétera. Nada de esto ha sucedido. Y desde la ANVIDE se han limitado a cumplir parte del compromiso que tiene la propia norma, que es la de derivar y la de transferir fondos, rentas de ingreso. Pero, digamos, lo que es su papel fundamental, que era precisamente la activación para el empleo y posibilitar que estas personas que estaban en una situación precaria tuviesen igualdad de oportunidades en el mercado laboral, eso no se ha hecho nada, o se ha conseguido muy poco al respecto. Por lo tanto, el sistema queda tocado, ¿no? Queda tocado. Por otra parte, pues bueno, hay muchos enemigos del sistema. Tenéis que ver determinada prensa cómo identifica renta de garantía de ingreso con yihadismo, con robo, con fraude, con jetas, en fin, todo lo que no está escrito, ¿no? Sobre este asunto. Hay fraude, evidentemente que hay fraude, y hay que ir contra el fraude, por supuesto que hay que ir contra el fraude, pero nosotros hicimos una evaluación del fraude y no llegaba al 10%, no llegaba al 10% el fraude. Cuando hace poco he visto ahí en Vitoria que el fraude, por ejemplo, en tiendas, en restauración, etcétera, casi el 80% de todos los establecimientos tenían una segunda contabilidad. Y nadie se ha rasgado las vestiduras, ¿eh? Bueno, normal. Hay que perseguir el fraude. Hay que controlar. Y los sistemas de control no sé hasta qué punto están funcionando. La ANVIDE lo está haciendo bastante mal. Lo está haciendo bastante mal. Yo creo que no ha tenido personas que hayan visto con claridad cuál era la función, y que está descrita en la propia norma de la ANVIDE. La ANVIDE se convertía en una ventanilla única que tenía que hacer un diagnóstico de situación de esta persona, pero un diagnóstico integral como es cualquier intervención que haga referencia a la lucha contra la exclusión social. Y a partir de ese diagnóstico integral que estaba diseñado por aquí la presente Conchi Gabancho, pues bueno, se ha quedado en la papelera. Las dificultades que tuvimos nosotros visitando municipio por municipio para poner en marcha esto, bueno, casi perdimos la legislatura peleándonos con los municipios. Y no había manera. Tampoco lo ha asumido este instrumento, esta metodología, tampoco la ha asumido la ANVIDE. Porque si la ANVIDE hace un diagnóstico de entrada universal, integral, de inmediato deriva hacia los servicios sociales, personas que tienen multiproblemas, problemas personales, problemas familiares, o deriva hacia el sociosanitario, aquellas situaciones que deben ser tratadas a nivel psiquiátrico, porque las hay, unas derivaciones hacia el sistema de seguridad social, que deberíamos de tener alguna dirección que gestione los temas de seguridad social, como las pensiones contributivas o no contributivas aquí en el País Vasco. Bueno, están unas transferencias que no están transferidas, ¿no? Pero bueno, deberíamos de tener algún sistema o alguna dirección que armonice todas las intervenciones que se hacen desde el País Vasco y desde las diputaciones en el sector de la tercera edad o de las pensiones, ¿no? Entonces, si se hacen esas derivaciones, pues resulta que prácticamente es el 30% de los perceptores de rentas básicas los que tienen la necesidad precisamente que son, empleables, que tienen la necesidad de un itinerario específico de activación para el empleo. Porque el resto, pues son pensionistas que tienen que ser gestionados en otro sitio, en otro departamento, o que son personas con ciertas dependencias que tienen que ser derivadas
y no están capacitadas para el empleo hacia el sistema sociosanitario, y así consecutivamente. Y nos quedaremos con un 30 y tantos % de los perceptores de rentas básicas con capacidad laboral, diríamos, ¿no? Y eso con las cuentas que hacíamos nosotros, con 30, 40, 50 trabajadores sociales, a 300 trabajadores sociales por perceptor, por usuario, pues teníamos nosotros prácticamente controlado el asunto, ¿no? Bueno, si no se hace mejor es porque no les da la gana, porque la norma contempla los procedimientos, los métodos, etcétera. Hay un método que está ahí y que está ya elaborado y que no lo pone en marcha, etcétera. Entonces, el resultado final es que es un sistema que es muy bueno, es homologable con los sistemas más importantes de la Unión Europea, pero es un sistema que cojea. Es un sistema que cojea. Y que no produce el efecto que debería de producir en ese 30% que es la inclusión sociolaboral o la integración sociolaboral de estas personas, ¿no? No sé, yo igual lo dejo aquí. Sí. Tengo más cosas, tengo un mogollón de cosas, pero casi mejor lo dejo. Pero a mí es un tema que me apasiona. Pero después, bueno, pues seguimos, porque el ataque que está recibiendo actualmente este sistema que nos hemos dotado los vascos, un sistema de protección de altísimo nivel, donde más del 60% son autóctonos los que los reciben, y el 40% pues son venidos, pero que han trabajado aquí, y inmigrantes, y con todo derecho del mundo, ¿no? O sea que ese hacer divisiones entre unos y otros, pues es hasta feo, ¿no? Porque aquí todo el mundo currela, todo el mundo intenta trabajar, todo el mundo intenta aportar y crear esa reciprocidad que se tiene que dar precisamente con la percepción. Hay un instrumento fenomenal que es el convenio de inserción, el convenio de inserción activa, no sé cómo le llaman ahora. Pues ese convenio no se está utilizando apenas, y ese convenio es precisamente el acompañamiento que se hace desde la administración pública para que ese perceptor pueda conseguir su objetivo final, que es igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Yo en este caso sí que voy a enmarcarlo un poco dentro de lo que es el marco legal que tenemos ahora vigente, donde se sitúa la RGI, y todos esos ataques que ha estado comentando Manolo, que ha sufrido la RGI desde el año 2011 hasta hoy en día, porque esto no ha cesado. ¿Cuáles han sido las medidas que hemos tomado desde el Parlamento para intentar contener o para intentar parar esos ataques que ha ido sufriendo la RGI en este caso, ¿no? Bien, yo siempre digo, algunos me lo habéis oído, hay dos leyes que están aprobadas en el mismo año y en el mismo mes y que conviene no mezclar. Una es la Ley de Servicios Sociales, que es del 5 de diciembre de 2008, y otra es la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que es del 23 de diciembre de 2008. Del mismo mes, del mismo año, pero que tratan cosas absolutamente diferentes, aunque tengan mucho que ver entre ellas. Una, la Ley de Servicios Sociales, que estará en boga, que habéis oído seguramente todos y todas en la prensa, porque habla de ese derecho subjetivo, es decir, la capacidad que tenemos y el derecho que tenemos la ciudadanía de recibir cierta atención, y en el caso de que no se nos dé, poder reclamar judicialmente. Es la que habla del mapa y de la cartera de servicios sociales, es la que habla de qué servicios, quién los tiene que dar, qué institución, y qué dinero y con cuánto dinero se cuenta y cómo se gestiona, ¿no? Esa ley está también pues sin terminar de desarrollar. El caso es que ha empezado el año 2017 y ese derecho subjetivo no está garantizado. Bien, eso por un lado, para dejarlo claro. La otra, la Ley de Garantía de Ingresos y para Inclusión Social, ¿no? Es cierto que trata y se recogen en esa ley ciertas prestaciones económicas que nosotras siempre decimos que son derechos para toda la ciudadanía, y por otro lado trata y recoge lo que muy bien ha explicado Manolo, que es lo que falta todavía por desarrollar, ¿no? Que es la inclusión laboral, que es la que está menos desarrollada.
esta ley recoge 3 aspectos fundamentales: la renta de garantía de ingresos en sus modalidades de renta básica para la inclusión, es decir, para la persona o las unidades convivenciales, las familias que no tienen absolutamente ningún ingreso y que gracias a la renta de garantía de ingresos pues pueden vivir de una manera digna. La renta que complementa los ingresos de trabajo, pues porque efectivamente hay mucha gente que trabaja y hoy en día trabajar no significa no ser pobre, entonces hay que complementar ese salario porque no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional, y el complemento de pensiones, porque también hay muchas personas pensionistas pues que la cuantía que tienen es miserable y tampoco llega a los límites que establece la ley, ¿no? Esas son las 3 patas que complementan las prestaciones o los derechos que cubre la renta de garantía de ingresos. Dentro de esa ley también se recoge la PCV, la prestación complementaria de vivienda, que todos y todas conocéis como las ayudas al alquiler, que se dicen coloquialmente, y las ayudas de emergencia social. Sobre las ayudas de emergencia social, yo sé que hoy se trata un poco de la RGI, pero sí quisiera dar alguna pincelada, porque me ha dicho Joseba que hay gente de ayuntamientos aquí, igual es interesante, aunque sea decir 4 cosas, en qué situación estamos y qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, yendo un poco a la RGI. Es cierto que cuando entra el Partido Socialista en el gobierno vasco hace 2 cambios fundamentales. Uno es el primer recorte, junto con el Partido Popular y avalado por el Partido Nacionalista Vasco, no lo olvidemos, que luego han llegado ellos al gobierno y tampoco se han ocupado de dejar ese recorte sin efecto, con lo cual, bajo mi punto de vista, tienen la misma culpa unos que otros. Ese cambio fue fundamental, y luego otro cambio que fue la gestión a Lanbide. La gestión a Lanbide sí que tiene su parte positiva, por lo que decía Manolo, porque está muy ligado a esa inserción laboral y que son las personas más apropiadas para llevarlo y para poder enfocar a esa gente, pues que de manera transitoria, mientras están recibiendo este derecho, entren en un itinerario que les lleve y que el último fin sea trabajar. Y por otro lado, hay una serie de personas que están recibiendo la RGI, que son los que he dicho antes, otra de las bolsitas, que son las personas pensionistas, que bajo nuestro punto de vista ahí no tendrían que estar. Y explico por qué. Cuando una persona no tiene no se va a reinsertar laboralmente, como son las pensionistas, creemos que están mucho mejor atendidos en un servicio social de base, que es donde se hacía antes. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, puedo ser una persona pensionista que me están complementando las pensiones y en Lanbide me lo tramitan, me hacen seguimiento y punto. Si yo voy a mi servicio social de base y solicito mi complemento de pensiones, esa trabajadora social, ese trabajador social me va a hacer una historia social y me va a empezar a preguntar sobre cosas de mi vida. Y me va a decir, aparte de usted ser pensionista y de recibir esta prestación, ¿qué situación tiene en su casa? Bueno, pues resulta que yo tengo un compañero, tengo un marido, tengo una mujer que está en la cama y todas las mañanas le tengo que levantar. Entonces, es posible que en ese servicio social de base, si tienen ese servicio, por ejemplo, diga, usted necesita que le prestemos una cama articulada. Y su marido necesita o su mujer necesita que le hagan una valoración de dependencia. Y todo esto se hace desde esa atención primaria que decimos, que es la atención en los ayuntamientos, la más directa, la más cercana y la que puede canalizar luego todas las necesidades que esas personas tienen, ¿no? Sabemos que en algún punto el PNV, cuando ha estado en el gobierno, en la legislatura anterior, concretamente el consejero Toña tenía intención de hacerlo, porque así nos lo confesó, pero bueno, pues no le dejaron, ¿no? Entre sus propios compañeros. Entonces, esa es la pega que vemos en la tramitación de Lanbide. Sí que es cierto que desde que se empezaron a tramitar en Lanbide hasta hoy en día, pues hay menos colas, parece que funciona un poco mejor, pero no es cierto, no funciona mejor, porque en lo que es el núcleo, en lo que es la gestión, pues sigue habiendo muchos problemas, ¿no? Decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora de repente todo el mundo habla de la RGI? Porque nos va peor. Porque en el año 2008 la RGI no estaba en los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado? Hemos entrado en una crisis, nos hemos visto afectadas por una reforma laboral, desempleo, menos ingresos, todo esto se veía venir. ¿Qué pasa? Que hay más perceptores y perceptoras.
¿Y qué pasa cuando la tarta es la misma? Y hay más personas que quieren comer, pues que empezamos a discriminar. Y decimos, tú fuera, tú te quedas, tú fuera, tú te quedas, que es lo que han hecho algunos. Y entonces ahí empieza el ataque ese que decía Manolo, ¿no? Insisto, con el gobierno de Patxi López, avalado por el PNV y por el Partido Popular, que fue un recorte en la cuantía, en la misma cuantía que se recibía, y aumentaron el año de empadronamiento. Si antes era 1 año, pasaron a 3. Con lo cual ya ahí dejaron a un grupo de personas importante fuera, sin acceso desde el minuto 1 en el que aprobaron esa modificación que se hizo con un decreto en el año 2011. Nosotros en el Parlamento, según entramos la legislatura pasada, intentamos terminar con ese recorte. Y lo hicimos con 2 propuestas de ley diferentes. Las 2 no pasaron el criterio del Gobierno y no nos dejaron seguir para adelante. Y luego sí que es cierto que hemos estado haciendo otras maniobras, pues que ya explicaré un poco más adelante, pero esa que es la fundamental, que es modificar la ley, pues ya el Gobierno, por eso digo que aquí todos tenemos parte de culpa, no solamente es el que instauró el recorte, sino el que también lo sigue avalando, ¿no? Pues no nos permitió terminar con ese recorte. ¿Qué pasa ahora con el SMI? Es cierto, la RGI recoge claramente en su articulado que la cuantía de la RGI se basa en el salario mínimo interprofesional, no en el IPC, en el salario mínimo interprofesional, con lo cual, si el SMI sube, pues la RGI tendrá que subir en proporción. Y si no lo subes, tendrás que modificar la ley, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es no cumplir la ley que tienes vigente. Esto también lo hemos preguntado ya en esta nueva legislatura en el Parlamento y bueno, pues la consejera admite que no lo va a aplicar, que va a subir el IPC, como bien ha dicho Manolo, y resulta que la modificación la van a hacer en los presupuestos, que es la ley general y es donde van a hacer la modificación. Con lo cual ahí tampoco vamos a tener margen de maniobra, pero fijaros que de 600, ¿cuánto es? 628 a 707, ¿no? O sea, la cuantía ya pues tiene mucho que ver. Entre todo esto, la legislatura pasada, de repente nos vemos con que Maroto se quiere volver a presentar para la alcaldía de Gasteiz. Y empieza una campaña. Empieza una campaña aprovechando, por una parte, lo que decía, que cada vez hay más perceptores, cada vez hay más gente que necesita cobrar, acudir a Lanbide y recibir la prestación. Y dice, bueno, ¿cómo me gano al resto de gente? Vamos a enfrentar, lo que hemos dicho muchas veces, enfrentar es tan duro como decir, enfrentar pobres contra pobres. Lo que pasa es que la campaña de Maroto casi Reino Rayado podría decir que cayó en el racismo. Sí, sí. Y en los ataques contra los inmigrantes. O sea, claro. sobre todo eso. Él dijo, ¿cuál es mi bolsa de votantes? Los que lo están pasando mal. ¿Y qué les voy a vender? Que acá hay una cuadrilla que se está llevando lo que ellos no tienen y que por culpa de ellos están así. Y yo les voy a defender. Sí, como les voy a defender me van a votar. Sí, pero la corrupción que ha habido y los robos que ha habido, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo, eso les daba igual. Eso les daba igual. Entonces empieza su campaña. Han sido muchas las iniciativas que ha llevado el Parlamento. Conoceréis además esa falsa iniciativa legislativa popular, porque era una iniciativa legislativa popular creada en su propia sede, o sea, eso no era espontánea ni salió de la calle, o sea, era una iniciativa popular gestada por ellos mismos e impulsada, la traen al Parlamento, se les tumba. Entonces, ¿qué hacen? La hacen suya y dice, pues ahora la llevo yo, como propuesta de ley, se les vuelve a tumbar, pero el señor seguía insistiendo. Y era un auténtico suplicio, porque día sí, día no, le daba la vuelta y teníamos siempre terminaba enfocándolo hacia la RGI, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño. Intentamos, rebatirle con argumentos, no funcionaba. Luego ya tomamos la iniciativa de decir, bueno, pues le dejamos solo, entonces vamos a juntarnos toda la oposición y le vamos a dar plantón. Y ni siquiera vamos a debatir contra él en el Pleno. Bueno, parece que algo salía en los medios de comunicación, no sé si algunos habéis enterado, algo salía, pero seguía insistiendo, como digo. Entonces, ¿qué hizo? Eso, por una parte, apoyado por medios de comunicación como Vocento, que lo único que han hecho ha sido servirle de altavoz, ha hecho que la sociedad crea cosas que no son reales.
y han desprestigiado la RGI hasta límites insospechables. Y nosotros siempre hemos dicho, la RGI, la renta de garantía de ingresos, la ley de garantía de ingresos, hay que defenderla, por activa y por pasiva. Y estamos a favor de modificarla, claro que hay que modificarla, pero siempre para ampliar derechos, siempre para llegar a necesidades que ahora mismo no se están cubriendo. ¿Por qué? Porque desde el año 2008 hasta el 2017, evidentemente la sociedad ha cambiado y estamos en una situación que no estábamos igual en el 2008. Entonces decimos, vale, vamos a modificar, pero siempre a mejor. Y así lo hemos pedido también en el Parlamento. Y el PNV nos dice, sí, vamos a modificarla, vamos a cambiarla. Nos vamos a juntar un grupo de expertos y expertas que deben de vivir en Marte, le decía antes a Manolo Vigo, porque no sabemos ni quiénes son, ni qué están haciendo, ni dónde. Parece que hay un grupo de expertos y de expertas que están revisando la ley de garantía de ingresos y que algún día nos enteraremos a qué conclusión han llegado, ¿no? Mucho nos tememos que tal y como van las cosas, si se va a modificar, precisamente no va a ser para ampliar derechos, va a ser para todo lo contrario, porque todas las medidas que están tomando en el gobierno les lleva a ello. Yo sí que... Acuérdate. Sí. Acuérdate. Será una medida drástica para imposibilitar el acceso. Seguro. Drástica. Seguro. Sí, sí. Irán por ahí. Ese es el eje de todas las rentas básicas. Fijaros los datos. Andalucía, que tiene 8 millones de habitantes, tiene 34.000 perceptores. Mientras que nosotros, con 2.190.000, tenemos 63.900 perceptores. Cataluña, con 7 millones y medio de habitantes, 24.000 perceptores. Y así consecutivamente. Madrid, 17.000 perceptores. Cuando tiene 4 veces más niveles de pobreza y bastante más población. Eso es lo que hace cuando tú pones impedimentos al acceso. Automáticamente saldrá un 20% de nuestras rentas básicas si nosotros exigimos que tengan papeles. Residencia efectiva, claro, que es el empeño de la Hacienda vasca en su día ya, y es una obsesión que tienen ahí grabada. Automáticamente el 20% va a la calle. Perdona. Sí, 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 está muy bien además que nos complementemos de esta manera. Entonces decía, Maroto ha ido alimentando una serie de discursos que han calado muy bien y han llegado muy bien a la gente. Hay medios de comunicación que encima han servido de altavoz y esto ha ido creando una opinión falsa dentro de la sociedad que ha ido desprestigiando la RGI. Desprestigiando hasta tal punto que hoy día hay mucha gente que se nos queda fuera del sistema y se queda fuera del sistema precisamente porque hay muchos perceptores y perceptoras que se sienten estigmatizados, porque parece que hoy en día cobrar la renta de garantía de ingresos es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque eres un sinvergüenza, eres un jeta, no sé qué, no sé qué. El Maroto tiene la culpa. Maroto, claro, insistió en esto. Entonces, él son que unos dice, caras que quieren vivir de los demás. El que dice, voy a utilizarte a ti, que sé que lo estás pasando mal, y lo voy a utilizar de esta manera, como decía antes. Tú y tú tienes la culpa, que habéis venido de fuera y no te llega por estos. Y aquí sí que me gustaría, en 3 líneas muy, muy rapidito, hablar de mitos o sobre falsos datos que rulan por la calle y que es importante además que lo tengamos todos y todas muy claro para que cuando salga una conversación, porque esto lo hemos oído yo creo que todos y todas en cualquier sitio, ¿no? Para cuando salga esta conversación se pueda rebatir, ¿no? Decía Maroto, hay para los de fuera y no hay para los de aquí. Mentira. Yo tengo 2 amigos precisamente que viven de la RGI y no son de fuera, son de aquí. Mucha gente, luego daré un dato. O sea que... La mayoría. Entonces decía, los de fuera te lo van a quitar. Como dan a ellos, a ti no te llega. Falso. Como hemos dicho, la RGI es un derecho subjetivo. Está recogido por ley. Y ahora mismo, si el gobierno tiene que poner 426 millones de euros en el presupuesto para pagar la RGI y no le llega, tiene que buscar la manera, tiene que buscar la partida donde tenga que traspasar ese dinerito porque por ley nos corresponde. Entonces, no hay nadie que se quede fuera porque se haya agotado la bolsa. Eso es
Falso. Cobran más que nosotros y que nosotras. Falso. Las ayudas, los derechos, he dicho ayudas y no quería. Los derechos están recogidos por ley, su cuantía, y son iguales absolutamente para todos y para todas. Solamente se diferencia en el caso de las unidades convivenciales, sean 1, 2, 3 personas las que estén dentro de ese núcleo. Falso. ¿Hay fraude? Bueno, hay fraude. El último dato que tenemos, Manolo, es de un 1%. Un 1% de fraude. Si lo comparamos con Bárcenas, sus colegas, sus amiguitos, sus amiguetes y todo lo que hay por aquí, ¿no? Si pusieran el mismo empeño en terminar con ese fraude, de la misma manera que querían terminar con el fraude de la RGI, ¿no? Pues otro gallo nos cantaría. ¿Tiene efecto llamada? Dicen. Es que atrae a gente de fuera, como ellos dicen. Es que como aquí hay RGI, viene mucha gente de fuera. Eso seguramente que también lo habéis oído más de una ocasión. Falso. La RGI no tiene un efecto llamada. A nadie le apetece, yo siempre digo, tiene que ser tremendamente duro desarraigarte. Y tiene un país porque en el otro país dan dinero, no, hombre, no. Claro, No. tiene que ser tremendamente duro coger tu maleta, dejar tu núcleo familiar, tu vida, tus amigos, tus amigas, tu casa, tu país, tu sociedad y moverte. Y te mueves porque no te queda otro remedio. No te mueves porque aquí estemos 4 personas, 10, 20, 30 que gestionen esto. No es cierto. No es cierto. Nadie se mueve por eso. Se mueven por obligación y se mueven por necesidad. Con lo cual no tiene un efecto llamada. Es que quieren vivir de esto toda la vida. Seguro que también lo habéis oído. Es que quieren vivir de esto. Viven de esto. Son unos jetas. Viven de esto de manera perpetua. No quieren trabajar. Falso. Otra vez, si tú estás recibiendo la RGI y no eres pensionista, si tú estás en edad de trabajar, firmas un itinerario de inserción. Firmas un convenio en el momento en que tú recibes. Y si a ti la Lanbide te llama y te dice te he encontrado un trabajo, tú no puedes decir que no, porque si dices que no, te quitan la RGI. Con lo cual, falso. Con lo cual, desprestigio, mucho. 3 datos. Voy a coger un dato de 65.337, que no sé exactamente de cuándo fue. Pues como se mueve mucho, sí, ¿no? Perceptores. 61.797. Pues se va moviendo. A veces 68.000, otras... Bueno, pues es perceptores y perceptoras de RGI. 65.337. De esos, 17.127 son pensionistas. De esos 65.337... 22.903, un 35%, son extranjeros y extranjeras. Y de esos, entre los irregulares, los que están en situación irregular, son 3.317, de 65.337. Es decir, un 5% de las personas que cobran la RGI, un 0,1% de la población total de la CAM. Ahora me diréis que con esos datos no estamos cobrando y el sistema está hundido por culpa de ese porcentaje. Estos datos y estas 4 líneas me parece que son fundamentales para rebatir a cualquiera que nos diga por la calle que la RGI es un fraude, que la RGI no funciona, que la RGI se está utilizando de mala manera. Estamos en ese momento de revisión. Y eso es lo que nos dice el gobierno, eso es lo que nos dice el PNV. Estamos en un momento de revisión, estamos un grupo de personas expertas revisando. Y cuando mira para la izquierda, dice, los vamos a revisar para bien. Eso es lo que nos dice. Pero cuando mira para la derecha, lo que vemos es que no se mueven. No se mueven, por lo menos a mejor. Si se mueven es a peor. Como ha ocurrido, decía la consejera, no es un recorte. El que no subamos el 8% del SMI no es un recorte. Hombre, un recorte como tal no es porque no lo has bajado, pero tanto es igual de recorte bajar como no subir en este caso, que es lo que corresponde, ¿no? Por lo tanto, un 8% más en la cuantía recortada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro que esto hay que defenderlo como sea, que es un modelo único, siempre se mira hacia Europa cuando se hacen esas comparaciones, porque no hay sistema parecido. Y lo que no podemos permitir es que se lo carguen. No podemos permitir que se lo carguen, pues porque es en beneficio no solamente
de las personas que están recibiendo ese derecho es en beneficio, yo creo que de todos y de todas. Que no se hace un seguimiento, ni se cogen los casos individualmente dentro de, como comentabas tú, Manolo, que Lanbide está ahí como una especie de corpúsculo, cita a la gente con 3 o 4 meses, ves a la oficina que está la gente perfectamente mano sobre mano, supongo que en el ordenador estará trabajando, pero son situaciones que, como ha dicho Diógenes, en 2 meses a él se le ha solucionado una situación. Tienes que estar 3 meses esperando que te den la cita. Luego, los problemas de documentación los tienen también otras nacionalidades. Para cuando llegas a acceder a ello, has podido caer ya en una situación de pobreza total. Y el seguimiento posterior. A mí no me gusta llamarlo control, pero sí un seguimiento. Esas personas siguen en las situaciones que estaban, se les proporciona realmente posibilidades de acceder a un trabajo y todo. Bueno, nada más. En cuanto al seguimiento, yo aquí volvería otra vez a ir hacia 2 vertientes diferentes. Una, tan importante es, por eso comentaba antes lo de los servicios sociales de base y la historia social, porque tú cuando estás siendo atendido o recepcionada por un servicio social de base, tu trabajador social de referencia te hace un seguimiento siempre, o por lo menos ese debería ser uno de los núcleos fundamentales de su trabajo, ¿no? Y te hace ese seguimiento necesario dentro de tu historia social y entonces tiene que saber cómo vas, si tu situación ha modificado, si era mejor, si era peor. En el caso de la gestión que está haciendo la RG ahora mismo a Lanbide, es cierto que ese seguimiento no se está haciendo como se tendría que hacer o no se hace de la manera que se tendría que hacer. Y de ahí viene otra de las cuestiones que ha estado también en los medios de comunicación últimamente, que son lo que algunos y algunas llaman cobros indebidos, cobros indebidos cuando en realidad son pagos indebidos. Lo que se ha hecho ha sido gestionar mal. Y hay gente que no ha notificado su modificación dentro de esa situación en la que estaba, por desconocimiento, por el tema que fuera, y se le ha seguido pagando. Al final estamos hablando de nómina, se le ha seguido pagando la nómina. Cuando en realidad lo que hay que hacer es, cuando tu situación se modifica, hay que volver a revisar tu caso, ¿no? Y eso ha llevado a que haya esos pagos indebidos, pagos que por cierto la gente está devolviendo mes a mes como puede, ¿no? Y completamente de acuerdo también, yo creo que los dos hemos hablado de la tasa de la inserción laboral. La tasa de intermediación que está haciendo Lanbide está por debajo de los límites deseables. Y esa es una parte muy importante. Es una parte importante y además es la parte fundamental que está sin desarrollar dentro de la ley. Y al fin y al cabo es el fin, ¿no? Lo que decíamos antes. Es tu época y tenemos a Diógenes que nos ha hecho un ejemplo clarísimo, ¿no? Paso por una etapa transitoria, eso me ayuda a seguir hacia adelante, encaminarme de alguna manera y mi fin último es trabajar, conseguir un empleo. Pues en esa tasa de intermediación es donde también está fallando Lanbide. Lanbide debe hacer un seguimiento de oficio cada año y cada dos años. Entonces, esperamos que por lo menos esto lo haga. Yo creo que lo hacen. Cada 2 años por lo menos lo hacen. Que se replantea la situación, pero claro, cuando hablamos de seguimiento, de acompañamiento, estamos hablando de una interacción continuada entre el usuario y el trabajador social o el monitor laboral o quien sea, quien corresponda hacer el acompañamiento, ¿no? Entonces, el que es de oficio es muy prolongado, excesivamente prolongado, y el otro no existe, ¿no? En cuanto al tema de servicios sociales, que en los servicios sociales se haría, pues yo tengo mis dudas. ¿Qué quieres que te diga? Por la experiencia que tengo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya reforzábamos los servicios sociales con una cantidad muy importante de dinero y de técnicos y tal, y tampoco se hacía.
este seguimiento personalizado, etcétera, ¿no? Lo dejaban también pues bastante abandonado el tema, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que en estos momentos planteáis desde el Gobierno en el tema de Lanbide. A mí, de verdad, claro, como ha dicho Manolo, yo he participado en todo ello. Nosotros en su día hasta hicimos un aplicativo de tal forma que los servicios sociales, cada vez que daban una renta básica en el Gobierno vasco, constaba y automáticamente saltaban las alarmas si esa persona estaba cobrando 2 veces, lo que se dice todo esto, y luego el mismo aplicativo derivaba a esa gente que sí necesitaba inserción laboral. Y todo lo demás lo llevaban los servicios sociales, porque no tiene ningún sentido que una señora mayor que esté percibiendo una pensión y el complemento de RGI y tenga que ir a Lanbide. Yo no lo veo. Y entonces, ¿qué es lo que se piensa plantear en el Parlamento por parte de H. Bildu sobre eso? Porque yo creo que ha sido un error. Luego, es cierto que he tenido relación con gente que está en el Gobierno y me han dicho, no, es que ese aplicativo se fue a la papelera y en estos momentos Lanbide está utilizando un aplicativo que es del Estado. Entonces todos los datos que anteriormente se recogieron, se volcaron y estuvieron en el Gobierno, pues no sé dónde están. Quiero decir que se está planteando otro tipo de cosas. Entonces sí me gustaría saber qué es lo que planteáis. Yo creo que es un error, que los servicios sociales son los que deben llevar eso. Por ejemplo, esa persona mayor, lo que tú antes has comentado, ahora tiene un complemento de pensión, pero mañana puede necesitar una AES o puede necesitar ayuda a domicilio, o pasado, resulta que su marido o su no sé quién necesita una residencia de ancianos. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, Lanbide no le puede solucionar eso. Entonces, que no tiene ningún sentido. Y entonces, en los servicios sociales son la primera puerta en el que debe haber. Y no solo nuestra gente, también los extranjeros. Por ejemplo, nosotros planteamos cuando estuvimos en el Gobierno que no solo fuera eso, sino que la gente que viene a empadronarse, por lo menos se diera cuenta a dónde vienen, cuál es nuestra lengua, dónde debería de matricular a sus hijos, qué es lo que tiene que hacer para tener la tarjeta sanitaria, dónde tiene que matricular. Todo eso se planteaba en el momento que se empadronaba. Entonces, si no necesitaba recursos económicos, le daba todo ese tipo de información y le decía, no, resulta que tú has venido, yo soy de Bermeo, tú has venido a Bermeo, es un pueblo euskaldún, aquí todos los chavales aprenden el euskera, el modelo es D, para esto tienes estos euskalteles, sería interesante que tú vinieras a las clases de euskera que el ayuntamiento organiza para la gente que viene de fuera. Tenemos que intentar unir culturas, porque claro, también se creaban conflictos de vecindad, pues estaban acostumbrados a limpiar la ropa y colgar con el agua, y eso generaba problemas. Bueno, pues que también había otro tipo de cosas que teníamos que enseñar, que las dos culturas no teníamos que compaginar. Pues todo eso, ¿no? Entonces, eso no lo puede hacer Lanbide. Y no le corresponde tampoco. No le corresponde. Estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente. Y hablamos además, no solamente yo antes he puesto el ejemplo de las personas pensionistas, pero hay otro grupo de personas que son las que no son reinsertables. O sea, esas, en total, las personas que no son reinsertables laboralmente, bajo nuestro punto de vista, tienen que estar tratadas, tienen que estar atendidas en un servicio social de base. Eso sin lugar a dudas. Y la acogida y el acompañamiento se tiene que hacer desde ahí, porque has puesto algunos ejemplos de, por ejemplo, las habilidades sociales, ¿no? Lo que decías, la falta de habilidades sociales. El que yo no entienda, porque vengo de un sitio que esto no se hace así, que de repente no pueda cocinar no sé qué en el balcón, porque yo en mi casa lo hago en la calle, ¿por qué ahora no lo puedo hacer en el balcón? Habilidades sociales, algo tan sencillo como eso, ¿no? Lanbide evidentemente eso no lo va a hacer, por eso decimos
y esto ya es más una impresión personal, bajo lo que yo he vivido también en la gestión municipal, que también he estado unos años y muy cerca de los servicios sociales de base, ¿no? Esto tiene que quedar fuera, o sea, lo que no sea reinsertable laboralmente tiene que ir fuera del ANVIDE. Porque no se les hace el seguimiento que hay que hacer, porque no se les hace el acompañamiento, porque no son las personas profesionalmente más adecuadas para hacer ese trabajo, porque para eso están los trabajadores y trabajos sociales y todo lo que hay alrededor, y porque es donde mejor creemos que va a funcionar. Formalmente en el Parlamento no hemos hecho ninguna propuesta justo en este sentido. No nos hemos metido tanto con la gestión, sino con los propios derechos. En los propios derechos sí que hemos hecho muchas iniciativas, como decía, porque lo que nos ha venido hasta ahora ha sido un ataque continuo hacia la RGI. Entonces lo que hemos intentado ha sido ir quitando esas piedras que nos encontrábamos por el camino, ir frenando, conteniendo lo que nos venía e intentar terminar con los recortes. Pero no tanto en la gestión, en cómo se hace, en esa parte técnica, que también es importante y entiendo que tenemos que hacerla, ¿no? Supongo que cuando me hablas de la herramienta informática me estás hablando del Guisartenet, ¿sí, no? Vale, pues Guisartenet yo la conocí también cuando estaba en el ayuntamiento, y sí que es cierto que era una herramienta tremendamente efectiva. Es más, sé que muchos servicios sociales de base, trabajadores y trabajadoras sociales, invirtieron muchas horas porque había que conocerla, había que hacer un curso de formación para saber cómo funcionaba y compartir datos. Y como bien has dicho, eso hay todavía en algunos municipios, se sigue utilizando. Creo que en el caso, porque vuelcan los datos con la Diputación Foral de Álava para el tema de las AES, porque ya sabéis que en Araba se hace a través de la Diputación Foral, vuelcan los datos allí, pero poco más. Y sí es un tema en el que nos tenemos que meter, en la gestión más técnica. Ya te digo que ahora nos hemos centrado mucho más en lo que es la atención, en lo que es la propia ley y en los derechos que recoge. Pero esa es una segunda parte importante. Y creo que la legislatura pasada teníamos un aliado, entre comillas, que era el consejero Toña, el tiempo que estuvo, y si hubiera repetido como consejero seguramente hubiéramos podido trabajar en ese sentido, pero de momento Beatriz Artolazábal, que es nueva consejera, no sé por dónde va, ni si sabe muy bien de qué va la vaina, eso para empezar, y luego ya veremos a dónde nos lleva. Y es una pena porque creo que le teníamos bastante de nuestra parte en ese sentido. Un sistema debe tener una única entrada, una única puerta, aunque después tenga 3 o 4 niveles de intervención. Lo que hay que hacer es derivaciones inmediatas, allá donde corresponde y al servicio competente en el asunto. Entonces, es verdad que los complementos de pensiones que pintan en la ANVIDE. Aquella persona que tiene una dependencia grave y está imposibilitada para el empleo, ¿qué pinta en la ANVIDE? Nada, o sea, eso está claro. Pero por eso, de la importancia de ese diagnóstico que estaba en Guisartenet, que era amplio, que era integral, y que podría y estaba capacidad para hacer derivaciones hacia un sitio, hacia otro, y todo esto pues se ha perdido, ¿no? Pero en lo que no estoy de acuerdo es en romper el sistema. El sistema es único, es un sistema de protección importante, aunque tenga distintos ámbitos de intervención que los distintos servicios o departamentos tendrán que entender precisamente de su asunto, ¿no? Pero eso tiene que quedar definido, pues, y está definido por la propia herramienta informática. Pero bueno. Sí que es cierto que hoy en día nos vemos en situaciones en las que hay muy buena coordinación entre la persona coordinadora responsable de esa oficina de la ANVIDE y el servicio social de base. Que eso es lo que en ese momento también se debería hacer, una coordinación y un trabajo único para lo que está diciendo Manolo, para que sean las mismas personas, para que sea un servicio único que luego derive hacia otras patas, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso tampoco no están obligados a hacerlo. Entonces, al final, va mucho en el ánimo y en la intención de cada persona coordinadora de la ANVIDE en ese momento y del servicio social de base, de las ganas que tengan de trabajar unas cuantas horas más y de ponerse en común, ¿no? En algunos municipios sí que está ocurriendo y está dando muy buenos resultados. Pero es que eso no puede ser así. No puede ser así. Tiene que ser una norma que regule precisamente esta interacción. De lo contrario, no hay nada que hacer.
Vale, ba, txalo bero bat.